En el mundo de la aviación comercial y de transporte de pasajeros importantes, la seguridad es lo primero, ya que la labor de pilotar un avión requiere de una tripulación capacitada, aeronaves en excelentes condiciones y que las empresas manejen adecuadamente a su personal, brinden entrenamiento de primera en momentos puntuales de un vuelo, o en el peor de los casos, en emergencias a bordo. Y en este vídeo, conoceremos varios accidentes aéreos ocurridos en Latinoamérica por diversos factores, los cuales ocasionaron que cientos de pasajeros perdieran la vida. Arrancamos este conteo con una de las tragedias de la llamada crisis de la aviación argentina, que ocasionó un cambio radical en toda la industria. Número 10. Vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas. Muertes, 74 personas. Lugar, cerca de Nuevo Belín, departamento de Río Negro, en Uruguay. Este accidente aéreo, ocurrido el 10 de octubre de 1997, se considera como el peor accidente aéreo de la historia argentina, pero la realidad es que este mismo cayó en Uruguay, y se convirtió en uno de los más catastróficos de ambas naciones y generó una controversia en esta industria en el lado sur de la región. El vuelo 2553 despegó del Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, que se encuentra ubicado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con destino al Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, capital argentina. La aeronave era un DC-9-32, el cual era originalmente de la empresa española Iberia y asignada a Austral en el año 1993. Mientras el vuelo se aproximaba a Gualeguaychú, a poco más de 200 kilómetros de su destino, y al empezar el descenso hacia Buenos Aires, la única radioayuda para la navegación con que la nave podía contar, era el instalado en esta zona, que se encontraba fuera de servicio desde hace 5 días atrás, hecho que el despachador de tierra no informó a los pilotos de dicha situación. El comandante advirtió que la velocidad de la nave había disminuido por debajo de lo recomendable y para compensar la pérdida de velocidad, el piloto aumentó la potencia de los motores, pero el instrumento de velocidad continuó indicando que este seguía disminuyendo, habiendo caído a 245 nudos. El avión comenzó a descender de forma acelerada y pese a que el piloto seguía aumentando la potencia, los controles indicaban que la velocidad seguía disminuyendo y llegaba a 219 nudos. Luego de varios minutos de intentos, el copiloto extendió los slats en un intento desesperado de ganar sustentación, pero la presión del aire arrancó uno de los slats del ala derecha, haciendo que la tripulación perdiera el control de la nave, que terminó estrellándose pocos segundos después, a las 10:10 de la noche, hora local de Uruguay. La investigación quedó a manos de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, dependiente de la Dirección General de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay y la Justicia Federal Argentina. El equipo técnico de la Comisión Uruguaya determinó que la causa probable inmediata del accidente fue la extensión de los slats realizada por el copiloto, a una altitud y a una velocidad incompatible con su integridad estructural, lo que provocó su ruptura y la pérdida de control definitivo de la nave. La decisión de extender los slats fue inducida por las indicaciones erróneas sobre la velocidad del instrumental de la cabina, provocados por la obstrucción de los tubos pitot debido al congelamiento atmosférico. El informe fue publicado en 1999, pero en el caso de la justicia argentina, este tardó 20 años, difundiendo su informe en 2017. Sin embargo, para que ocurriera esta tragedia, también entró la mala planificación de vuelo, la falta de información a los pilotos de las condiciones climáticas, así como usar un VOR que estaba fuera de servicio, así como no se avisó de la entrada al espacio aéreo de Uruguay y problemas operativos de la empresa Austral que no ofreció un entrenamiento a los pilotos y la falta de indicaciones en los manuales del avión sobre los límites de uso de los slats. De hecho, el juez federal Jorge Ballestero procesó a los implicados en el accidente, después de que la Cámara de Apelaciones ordenara abrir el caso de nuevo culpándolos de sospechosos del delito de estrago doloso. En este consideró que Austral, la Dirección Nacional Aeronáutica, el Comando de Regiones Aéreas y otras áreas del Estado y la Fuerza Aérea Argentina, habían intencionalmente omitido cumplir normas referidas a la seguridad aeronáutica, de modo tal que causaron o contribuyeron en este accidente. Asimismo, el mecánico Oscar Bazzani, el técnico aeronáutico que revisó el avión previo al despegue, escribió un libro titulado Austral 2553, una tragedia anunciada. En dicho libro Bazzani asegura que el DC-9 estaba mal habilitado por negligencia de la empresa y la autoridad aeronáutica, que en ese entonces estaba en poder de la Fuerza Aérea Argentina.
Además que las autoridades sabían que esta situación podría volver a pasar si no se tomaban medidas, pero perdió su empleo. Mientras que las investigaciones del vuelo de Austral, así como el juicio estaban en curso, Argentina sufrió otro golpe y terminó de ratificar la grave situación que ocurría en la industria en aquella nación. Número 9. Vuelo 3142 del APA. Muertes, 65 personas y 34 heridos. Lugar, en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este vuelo regular de destino nacional, era operado por la empresa de bajo costo, Líneas Aéreas Privadas Argentinas, el cual intentó despegar el 31 de agosto de 1999, pero terminó protagonizando una de las peores tragedias aeronáuticas de la nación. El Boeing 737-204C, que inició operaciones en 1970, comenzó a despegar a las 8:53 de la noche, hora local. Pero en la cabina, comenzó a sonar una alarma que alertaba a los pilotos que algo estaba mal, pero la tripulación pasó por alto la advertencia y continuó rodando. Al momento de levantar el avión, este no logró realizar el despegue de forma habitual y los pilotos decidieron abortar el vuelo, pero al caer a tierra, siguió rodando por la pista. La aeronave atravesó la valla perimetral del aeropuerto, cruzó una avenida donde arrastró a dos vehículos que circulaban por esta arteria vial llamada Avenida Costanera Rafael Obligado, y se estrelló contra maquinaria pesada, un terraplén y terminó en una planta surtidora de gas de un campo de golf. La gran explosión del avión al estrellarse en esta área, se debe a la ruptura de los tanques de combustible y el daño a las tuberías. Durante la evacuación, a pesar de que la situación era difícil por el calor dentro de la cabina, solo la puerta trasera izquierda logró ser abierta, así algunos pasajeros lograron escapar. El lado derecho del fuselaje presentaba una zona quebrada por la que pudieron escapar unos pocos. Solo 37 personas lograron sobrevivir de las 100 que iban a bordo entre tripulación y pasajeros. Lamentablemente, 2 personas que se movilizaban en un vehículo fallecieron, otro logró sobrevivir a pesar de que su automóvil fue impactado por el APA 3142. La investigación inmediata fue realizada por la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil, quienes determinaron que la omisión de extender los flaps por parte del capitán del vuelo, para aumentar la sustentación de la nave, más la desatención intencional de la alarma que alertaba específicamente sobre la posición inapropiada de los flaps, ocasionaron esta tragedia. Pese a que esa alarma sonó durante 52 segundos, los pilotos continuaron con el carreteo, dejando que la aeronave superara la velocidad V1 o velocidad de decisión, que una vez alcanzada, hacía imposible abortar el despegue. El informe consideró que hubo una negligencia grave del piloto y del copiloto, ambos fallecidos en el accidente, así como una serie de falencias por parte de la empresa. Además, los pilotos estaban realizando conversaciones ajenas a la operatividad del vuelo, existía una falta de disciplina en la cabina, la azafata estaba hablando con los pilotos generando una distracción fatal, no siguieron las listas de comprobaciones y no se comunicaban correctamente con la torre de control, esto de acuerdo al documento de la Junta Investigadora. Mientras ocurría la investigación oficial, la causa judicial quedó a cargo del juez federal Gustavo Literas. Durante este tiempo, el juez recibía los informes preliminares del accidente y tomó testimonio a decenas de mecánicos del APA, así como pilotos y trabajadores de la empresa, al igual que los sobrevivientes, declarando que la aerolínea era deficiente en muchos ámbitos, tanto operacionales, como de entrenamiento y el profesionalismo de los pilotos. Cuando la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil entregó al juez su informe final, citó a declarar como imputadas a 32 personas, entre ellos, al presidente de la aerolínea, al ex jefe de la Fuerza Aérea, así como otros de las dependencias militares de la aviación y directivos del APA, porque la aviación civil era controlada por el ejército y así la mayor parte de los acusados eran militares. Sin embargo, el gerente de operaciones y jefe de la línea Boeing 737-200 del APA, fueron sentenciados a 3 años de prisión en suspenso, por considerarlos penalmente responsables del delito de estrago culposo agravado, en tanto el resto de los acusados fue absuelto. Estas condenas fueron anuladas en 2014 por la Sala Cuarto de la Cámara Federal de Casación, por entender que se había producido la prescripción de la acción penal, en razón de que los jueces habían demorado más allá de los plazos legales en llevar a juicio a los acusados, y esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
Ahora en el ámbito de las aerolíneas, el mal manejo de ellas, ya sean por entes privados o el mismo gobierno, ha causado que se pierda la seguridad por delante de ofrecer un servicio a todos los pasajeros sin pensar que algún día ocurrirá una tragedia. Número 8. Vuelo 2350 de Conviasa. Muertes, 17 personas y 34 heridos. Lugar, en las instalaciones de la siderúrgica del Orinoco en Ciudad Guayana, Venezuela. Este hecho no solo dio a conocer a la opinión pública sobre el mal manejo de la aerolínea estatal venezolana, sino que muchos aviones no eran adecuados para surcar los cielos del país y otros corrían el peligro de sufrir un mismo destino. Un 13 de septiembre del año 2010, una TR-42-320 cubriría la ruta nacional por la mar Ciudad Guayana, despegando del Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño a las 9:29 de la mañana, hora local y con un viaje sin inconvenientes. Sin embargo, a 15.000 pies y a 70 millas del Aeropuerto Internacional Manuel Piar en Puerto Ordaz, la tripulación informó a la torre que presentaba problemas para controlar la aeronave y a pesar de que el piloto intentó por todos los medios aterrizar el avión, pero este no logró llegar a su destino y se estrelló sobre las instalaciones de Sidor. La investigación quedó a cargo de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos, adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual concluyó que fue el mal funcionamiento del sistema central de alerta a la tripulación con activación errónea del sistema de alerta de pérdida. Los factores que contribuyeron fueron las debilidades de la gestión de recursos de la tripulación de vuelo, su pérdida de conocimiento de la situación, su coordinación inadecuada durante el proceso de toma de decisiones para hacer frente a situaciones anormales en vuelo, su falta de conocimiento del sistema de alerta de pérdida y su mal manejo del vuelo. Sin embargo, este informe dio a conocer las malas condiciones operativas de la aerolínea Conviasa, la cual era controlada por el gobierno venezolano, así también lo mencionó el asesor jurídico de víctimas aéreas, William Dugarte, señalando que la aeronave no estaba en condiciones de aeronavegabilidad que exige la autoridad aeronáutica en los estándares internacionales. Además, como antecedente, en 2008, un Boeing 737-200 de la empresa, despegó de Caracas y se dirigía a La Tacunga, Ecuador, a bordo iban 3 tripulantes y al poco tiempo, el avión se estrelló en la zona montañosa de los Andes de Ecuador, matando a las 3 personas a bordo. El 737 había estado almacenado durante un tiempo en un hangar y estaba siendo transportado a La Tacunga, supuestamente en camino a un nuevo propietario. También existía un clima organizacional dentro de la aerolínea que era complaciente con las deficiencias que contaba el personal a la hora de recibir la formación. Ninguno de los pilotos del vuelo 2350 pasaron el entrenamiento completo para operar el ATR. Por otro lado, este accidente generó que toda la flota de aviones ATR-42 y 72 fuera desincorporada de las aerolíneas nacionales, esto también influenciado por el accidente del vuelo 518 de la empresa Santa Bárbara Airlines en el año 2008 ocurrido en Mérida y Conviasa, suspendiera sus operaciones por un mes con el objetivo de realizar una amplia auditoría técnica y evaluar los protocolos y procedimientos en uso de toda su flota de aeronaves. Número 7. Vuelo 204 de TANS Perú. Muertes, 40 personas y 58 heridos. Lugar, cerca de la ciudad peruana de Pucallpa. Este accidente, además de ser el quinto más mortal del mes de agosto del año 2005, causó gran conmoción en Perú ya que esta empresa era la peor en materia de seguridad en toda América Latina. El vuelo 204 de la empresa TANS Perú despegó del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima a las 2:24 de la tarde del 23 de agosto. El Boeing 737-244 estaba llegando a su destino final sin mayores inconvenientes después de un viaje de más de 30 minutos, pero a las 2:52, la tripulación inició el descenso hacia el aeropuerto de Pucallpa. Pero las condiciones meteorológicas comenzaron a empeorar, impidiendo que se pudiera realizar una aproximación visual. El clima continuó empeorando, sin embargo los pilotos siguieron con la maniobra. Repentinamente el avión entró a una fuerte granizada que hizo que los pilotos perdieran la consciencia situacional y fallaran en abortar la maniobra. Finalmente, la aeronave se estrelló y se partió en dos en medio de la jungla al impactar con el suelo, a tan solo 5 kilómetros de su destino. Sin embargo, los pobladores, en vez de ayudar a las personas heridas, comenzaron a saquear la zona de impacto y se llevaron muchas piezas. Dicha acción fue repudiada por la población y el país por su forma de actuar.
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones determinó que fue un error del piloto por no seguir los procedimientos estándar en condiciones climáticas adversas. El piloto tomó el control del avión, pero el copiloto no supervisó de inmediato los instrumentos. Como resultado, la tripulación no notó el rápido descenso en los pocos segundos cruciales que tuvieron donde podrían haber evitado el peligro. Pero estos errores se deben al historial del piloto, ya que TANS Perú era una aerolínea fundada por la Fuerza Aérea del Perú, donde muchos de los entrenamientos eran acordes a los ideales de los militares y aviadores al servicio de la nación, lo que influyó en este para seguir con el aterrizaje de la aeronave. De hecho, la aerolínea ya contaba con una reputación que no le favorecía, ya que poco más de 2 años antes, el vuelo 222 se estrelló en el Cerro Coloque, cerca de Chachapoyas. Los pilotos a bordo del Fokker F-28 comenzaron el descenso demasiado pronto, lo que provocó un impacto con una ladera de una colina aproximadamente a 10 millas al norte del aeropuerto. La causa se debía a errores humanos, aunado a la falta de pagos de los salarios, cambios constantes en la aerolínea, los cuales no se centraban en la seguridad o en el entrenamiento de los pilotos. Número 6. Vuelo EQ-173, de TAME. Muertes, 119 personas, lugar, en una montaña ubicada en Ricaurte, en Ecuador. Este accidente, el cual es considerado como el peor de Ecuador, también tiene un historial de irregularidades por parte de la aerolínea que ocasionaron esta tragedia que acabó con la vida de 119 ocupantes. Un 11 de julio de 1983, un Boeing 737-2V2 Advanced, de 2 años y un mes de ser comprado por la aerolínea Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, despegó del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito para un vuelo nacional al Aeropuerto Mariscal Lamar en Cuenca con 111 pasajeros y 8 tripulantes. El viaje transcurría normal, pero al aproximarse a su destino, se encontraron con un clima adverso. Sin embargo, los pilotos se distrajeron durante una conversación y no sabían que el avión volaba peligrosamente bajo hacia una montaña. Además, al mismo tiempo, estaban experimentando con algunos de los controles y sistemas de la aeronave. Poco tiempo después, el Boeing desapareció de los radares y el control del tráfico aéreo de Cuenca declaró una emergencia. Los restos se encontraron al día siguiente y nadie sobrevivió a este accidente. La investigación fue realizada por autoridades de aviación civil, así como integrantes de la NTSB y del fabricante Boeing, quienes determinaron que el error humano fue una causa directa del accidente, pero se debió a diversos factores como un entrenamiento inexistente, además que en TAME, el ingreso de pilotos con poca experiencia era común, ya que el comandante del vuelo entró a la aerolínea 10 meses antes del accidente y empezó volando aviones pequeños y fue enviado a Brasil para un entrenamiento en aviones de gran tamaño. En total, tenía apenas 30 horas de vuelo en Boeing 737. Además, que muchos de los pilotos eran militares retirados y podían obtener un nuevo puesto de trabajo como tripulantes comerciales. Este Boeing, además, era el segundo avión totalmente nuevo entregado a la aerolínea y formaba parte de un cambio para modernizar la aviación ecuatoriana, pero por acelerar dicha acción, causó también un descontento por parte de los empleados. De hecho, al iniciar el vuelo, en la caja negra rescatada se podían oír las declaraciones de la tripulación sobre las dificultades. Le digo que vamos de mal en peor, yo ando bien despechado, bien despechado. Quiero promover una reunión para de una vez decirles las verdades. Ya no se puede seguir soportando las actitudes negativas. Eso declaró el capitán del vuelo EQ-173, antes de despegar. No solo los vuelos de aviones comerciales son foco de atención, sino también los de vuelos en helicóptero, y más cuando una operadora es ineficiente para mantener los controles que requiere la industria. Número 5. Accidente del helicóptero San 100, en Panamá. Muertes, 11 personas y una herida. Lugar, un edificio comercial del barrio de Caledonia, en Panamá. Este siniestro aéreo de un helicóptero generó controversias por cómo operaba y los pasajeros que viajaban ese fatídico día, causando conmoción en 2 naciones. Un 29 de mayo de 2008 en Ciudad de Panamá, el helicóptero del fabricante Bell, modelo UH-1N, matriculado como San 100, despegó de la provincia de Colón, en el cual transportaba al general director de Carabineros de Chile, José Alejandro, y a su esposa, junto a otras 10 personas de nacionalidad panameña así como chilena. El vuelo transcurría normal y su destino final era la capital.
Mientras este sobrevolaba el barrio de Caledonia, cerca de las 2 de la tarde, aproximadamente, los residentes escucharon el choque de una aeronave sobre un edificio. El helicóptero se precipitó contra el almacén Banana Price, esto generando un incendio que fue sofocado de forma inmediata. Los peritajes efectuados por distintos organismos y empresas de diversos países, detectaron una serie de fallas e irregularidades en las condiciones y operación de la nave, determinaron que el San 100 contaba con fallas en las turbinas, así en materia de operatividad, el piloto tenía su licencia vencida, no existía una formación adecuada y que el BEL ya sentía los estragos de la edad y que este debía ser desincorporado. Lo más grave del caso, es que de acuerdo a unos documentos que se omitieron, el San 100 no podía ser usado para vuelos oficiales. De igual manera, la defensa de la familia Bernales Bianchini evadió una demanda de indemnización de perjuicios contra el Estado panameño, asegurando que esto se debe a las negligencias para la operación de la aeronave, y por ende, no podía realizar el vuelo que acabó con la vida de 11 personas. Finalmente, ambos países llegaron a un acuerdo después de varias reuniones, donde el Estado panameño, operador del helicóptero, se comprometió a indemnizar a la totalidad de la delegación chilena por un monto que ascendió a los $6,7 millones. A veces, los accidentes aéreos no ocurren por error de los pilotos o fallas técnicas, también pueden suceder por quienes se encargan de vigilar los cielos o de los controladores de los aeropuertos. Número 4. Vuelo 965 de American Airlines. Muertes, 159 personas y 4 heridos. Lugar, Montaña El Diluvio en Buga, Colombia. Este accidente aéreo, además de ser el más mortal de Colombia, también demostró que existía un precario sistema de control aéreo y que por esto mismo, existió una confusión que llevó a la tripulación a su trágico final. Un Boeing 757-223 de la compañía American Airlines, despegó del Aeropuerto Internacional de Miami, un 22 de diciembre de 1995, con destino hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali, Colombia. Este viaje, en vísperas navideñas, transportaba a personas de regreso al país sudamericano para la Navidad, turistas y empresarios. Mientras sobrevolaba cerca de su destino, los pilotos se comunicaron con el tránsito aéreo de Cali, pero este no tenía radar en servicio para monitorear el 757, debido a que fue destruido en 1992, por grupos armados. Sin embargo, tenía una serie de radiofaros, los cuales ya estaban marcados en la computadora de a bordo del avión. Las condiciones climáticas eran tranquilas. El control aéreo de Cali les indicó que si querían hacer una aproximación directa a la pista 19 en lugar de hacer un giro hacia la pista 01, además que les pidió comprobar de nuevo en Tuluá, al norte de Cali, este ya no aparecía programado en la computadora, por lo que recurrieron a unas cartas de aproximación, pero las autoridades colombianas habían multiplicado los indicadores y el que buscaba la tripulación para su destino final, había cambiado y al introducir la letra R de la lista, el capitán hizo que el piloto automático tomara curso a Bogotá. En tierra, el controlador no estaba monitoreando adecuadamente el vuelo 965, debido a la falta de equipamiento y un escaso nivel de inglés, ya que en aquella época, no era necesario un nivel avanzado del idioma internacional de la aviación. La aeronave se estaba acercando al suelo, ya que la tripulación colocó en la computadora de a bordo el VOR de Tuluá, creyendo que se estaban dirigiendo a la pista 01, pero la realidad es que la aeronave al girar a la derecha, dentro de la cabina, la alarma de proximidad de tierra comenzó a sonar. Los pilotos intentaron ascender, pero al estar desplegado el freno aerodinámico, no lograron la tasa de ascenso adecuada. El avión impactó a 520 km/h contra la montaña, matando a 158 de los 163 ocupantes a bordo. Uno de los heridos falleció posteriormente en un hospital. El accidente fue investigado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, con la asistencia de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y otras agencias afiliadas a la Administración Federal de Aviación, al igual que la empresa operadora del avión y el fabricante de los motores Rolls-Royce del Boeing 757.
El informe final publicado por la Autoridad de Aviación Colombiana y distribuido por la NTSB en 1996, señala que existió deficiencias por parte de la tripulación en gestionar la computadora a bordo, además no abortaron su aproximación a Cali cuando la situación no era la adecuada, su desconocimiento del terreno, también entró en juego la gestión del control aéreo en tierra quien no contaba con capacitación y por la falta de ayudas en tierra, no gestionó adecuadamente la aproximación de la aeronave al aeropuerto. Además, American Airlines recibió varias demandas por parte de los familiares y después de una serie de juicios, fueron resueltos. Además, las autoridades colombianas, después del accidente, actualizaron gran parte de los aeropuertos más importantes del territorio y los controladores fueron formados en inglés para poder comunicarse efectivamente y así evitar que suceda otra tragedia en su nación. Número 3. Colisión de Mato Grosso. Muertes, 154 personas y 7 sobrevivientes. Lugar, en la selva amazónica, en el estado de Mato Grosso en Brasil. Esta tragedia aérea fue considerada como una de las más mortales en Brasil, sino que desató una crisis en el ámbito del control aéreo, ya que cometieron graves errores que causaron que se perdieran 154 vidas en los cielos brasileños. Todo comenzó cuando dos aviones despegaban de ambos extremos de Brasil, por el lado sur, uno privado de la empresa Embraer, cuyo modelo era el Legacy 600, el cual era operado por Extelair, el cual fue recientemente fabricado y entregado a esta aerolínea de viajes internacionales, iniciando su vuelo en la sede del fabricante. Y por el lado norte, un Boeing 737-800 de la empresa Gol Líneas Aéreas, que despegó del Aeropuerto Internacional Eduardo Gómez, en Manaus. En el Gol, había 148 pasajeros de diferentes nacionalidades como argentinos, estadounidenses, franceses, australianos, colombianos, japoneses, venezolanos, incluyendo a los brasileños, entre otros países de todo el mundo y 6 miembros de la tripulación a bordo del avión. Durante el viaje, en un punto cerca de Matupá, a 470 millas de Manaus y a una altura de 37.000 pies, ambos aviones colisionan uno con otro, las alas de los dos aparatos chocaron entre sí. El Embraer cortó el ala del 737, generando que esta aeronave comenzara a caer a gran velocidad y los pilotos desconocían la situación. Después que el Legacy aterrizara en la base militar Brigadeiro Belloso de emergencia, con sus 7 ocupantes a bordo a salvo. Sin embargo, ninguno de los pasajeros del 737 sobrevivió, ya que mientras caía, el avión se desintegró en 3 partes por la velocidad de descenso y cayó en la selva. La Fuerza Aérea Brasileña realizó el rescate de los cuerpos, los componentes más importantes del avión y las cajas negras. El accidente fue investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos y en su informe final, determinaron que esta tragedia fue provocada por errores de los pilotos y de los controladores de vuelo. Pero aquí entra en juego 2 informes separados, ya que las autoridades brasileñas determinaron que los pilotos estadounidenses del Legacy 600 apagaron sin querer el transpondedor, un dispositivo que establece una comunicación electrónica entre el equipo a bordo de la aeronave y la estación en tierra. Además, este sistema acciona en forma automática un sistema antichoque. La investigación permitió descubrir que el equipo permaneció inactivo por 58 minutos, tiempo en el que sucedió la tragedia. Según la investigación, los pilotos estadounidenses no conocían a fondo el avión que estaban pilotando. Sin embargo, el documento señala que ellos son el punto central, ya que en tierra, la Torre de Control Aéreo de San José dos Campos autorizó a los pilotos del jet a volar a una altitud de 37.000 pies hasta Manaus. La autorización del vuelo se transmitió de manera incompleta por el controlador aéreo, informando solamente la altitud inicial del vuelo, y sin especificar que cuando sobrevolaran Brasilia debían bajar a 36.000 pies, y volver a subir más adelante. Los controladores de vuelo de Brasilia y Manaus tampoco se dieron cuenta de que el Legacy pasó por sus respectivas áreas de cobertura a una altitud equivocada y con el transpondedor desconectado. Por lo tanto, esto causó una tragedia sin precedentes en Brasil. Mientras que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos determinó que la culpa era totalmente de los controladores en tierra, ya que el control de tráfico aéreo no se percató de que las dos aeronaves estaban a la misma altura y asumieron que el Embraer había cambiado a su altitud asignada, ya que el equipo en tierra contaba con tecnología avanzada, pero fue interpretada erróneamente.
De igual manera, las autoridades señalaron que no disponían de muchos controladores y que los existentes tenían poca formación en el avanzado sistema de radar en San José dos Campos y que los tiempos de trabajo eran rotativos para que otros entrenaran. De hecho, quien estaba en el momento del choque vigilando el radar, tenía pocos meses de haber ingresado a la plantilla del control de tráfico aéreo. Asimismo, la Policía Federal brasileña realizó una investigación criminal, donde los 2 pilotos estadounidenses así como 4 controladores aéreos, fueron procesados y acusados en virtud de un artículo del Código Penal de Brasil, que prevé exponer al peligro de una embarcación o aeronave, propia o ajena, o la práctica de cualquier acto que tienda a obstaculizar o dificultar el tráfico marítimo, fluvial, o de navegación aérea. Y por último, cuando se trata de llevar a pasajeros prestigiosos, hombres importantes en el ámbito de la política, celebridades o deportistas, no se puede poner en riesgo la seguridad, recurrir a métodos oscuros para obtener licencias o la exclusividad de ser quien transportará a estas figuras, y estos 2 últimos accidentes son el ejemplo perfecto y triste de volar sin pensar en la seguridad. Número 2. Vuelo 2933 de la Mía. Muertes, 71 personas a bordo y 6 pasajeros heridos. Lugar, Cerro Gordo, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Este accidente, además de ser catalogado como el peor en la historia del deporte, también es la representación de fallas operativas de una empresa, ahorrar costos y de cómo algo que no funcionaba, no terminaría bien, ya que desde la creación de esta, acabó siendo una de las peores para llevar deportistas en toda América Latina. Un 28 de noviembre de 2016, a las 4:50 de la tarde, el equipo de fútbol brasileño chapecoense abordó un avión Avro RJ-85 de la compañía Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación, o conocido como la Mía, identificado como el vuelo 2933. Este partió desde el aeropuerto de Virubiru, en Santa Cruz de Bolivia, con destino al Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Colombia. El motivo del vuelo era que el equipo iba a jugar su partido de ida de la final de la Copa Sudamericana en 2016, en Medellín, el cual fue un logro para esta selección y debido a la reputación de la aerolínea, podía transportar a los prestigiosos pasajeros a salvo hasta su destino. Ya en el aire, y acercándose a su destino, sonó una alarma en la cabina, notificando a los pilotos que tenían un máximo de 20 minutos de vuelo con el combustible disponible en los tanques, lo que alertó a la tripulación conformada por 3 pilotos, y aunque reportaron que contaban con poco combustible, no dieron ningún indicio de que eso era una emergencia, por lo que el control de Medellín autorizó el vuelo a continuar el descenso y permanecer en espera, ya que otro avión solicitó prioridad de aterrizaje en Medellín, por una fuga de combustible, y otros continuaban esperando autorización para aterrizar. A las 2:52 de la mañana, el vuelo solicitó vectores para acercamiento, pero desde la torre se notificó que había otro avión en aproximación, además estaban revisando la pista, donde también se le preguntó cuánto podían esperar. Por lo que los pilotos indican que tienen una emergencia de combustible. A las 2:53 de la madrugada, el motor número 3 se apagó y posteriormente el número 4, pero nada de esto fue notificado a la controladora de turno. A las 2:57, el piloto informa una falla total y sin combustible, y a las 2:58 de la madrugada, se escucha la última comunicación del piloto solicitando vectores, pero no volvió a responder el piloto a los subsecuentes llamados al control de tierra. Pocos segundos después, el vuelo 2933 se estrella en una colina llamada Cerro Gordo a 5 minutos de su destino final. En total, 71 personas pierden la vida, entre jugadores del equipo de fútbol, cuerpo técnico e invitados, tripulación del avión y periodistas, así como reporteros, camarógrafos y fotógrafos de los medios Globo Televisión, Fox Sports Brasil, así como radios locales de Brasil. Sin embargo, 6 personas sobrevivieron, entre ellos el futbolista Alan Russell, el arquero de reserva Jackson Follman y el defensa central Elio Neto, así como un periodista y 2 personas de la tripulación. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia fue la encargada de investigar el accidente, así como participaron el fabricante del avión, una unidad investigadora de Reino Unido y la Autoridad de Aviación de Bolivia. En su informe final señala que la empresa La Mía no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales, pues no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva, ni el combustible mínimo de aterrizaje.
De igual manera agrega que ni la empresa ni la tripulación, aunque eran conscientes de la escasa cantidad de gasolina para terminar el vuelo en Río Negro, tomaron la decisión de no aterrizar en otro aeropuerto en ruta para reabastecer y completar así la cantidad mínima de combustible para proceder con seguridad a su destino final. Pero tras una requisa mayor del origen de la empresa y su situación económica, se encontró que esta era de origen venezolana, fundada en el año 2009 por el empresario Ricardo Alberto Albacete Vidal, con el apoyo de las autoridades del Estado venezolano de Mérida y su gobernador de aquel entonces. Sin embargo, esta aerolínea jamás logró ser rentable debido a diversos problemas, por lo que en noviembre de 2015, la MIA mudó sus operaciones a Bolivia, y estableció su oficina en Santa Cruz de la Sierra. De hecho, sus principales clientes en suelo boliviano eran empresas mineras, agencias de viajes y clubes de fútbol, principalmente de Argentina, Bolivia y Venezuela. Esto último resultaba económico para dichos clubes, que de hecho, antes de la tragedia, la selección de Argentina abordó el único avión operativo, el mismo que se estrelló en Cerro Gordo, 18 días antes con solo 15 minutos más de combustible que violaba el reglamento internacional de un viaje en avión seguro. También en el informe, señala que la controladora de turno, Janet Molina, no fue la responsable de que ocurriera este accidente, ya que a los pocos días después, sus conversaciones se filtraron en internet y la opinión pública la señalaba de ser la responsable de que el avión acabara en el cerro, pero al momento de publicarse el documento, declaró que se sintió aliviada, ya que ella era consciente que no fue su culpa de que un avión pilotado por una tripulación irresponsable, terminara con la vida de personas importantes. Su gerente general, Gustavo Vargas Gamboa, fue detenido y la licencia de la MIA para seguir operando, fue revocada. Además, otras autoridades de la MIA y la Autoridad Aérea de Bolivia, fueron acusados y Miguel Quiroga era el piloto que comandaba el avión y también era copropietario de la empresa, fue señalado en el informe como uno de los responsables en la revisión final del avión para despegar desde Bolivia hacia Colombia. Además, sus familiares tenían acusaciones de malversación de fondos de la empresa y de acuerdo a una investigación, la MIA no pagaba los sueldos de sus pilotos y empleados desde hace meses. Por otra parte, el plan de vuelo inicial fue denegado por las autoridades brasileñas, ya que según el Código Brasileño de Aeronáutica, únicamente podía realizar un vuelo charter entre Brasil y Colombia una aeronave perteneciente a alguno de esos dos países, por lo que los jugadores y pasajeros debieron movilizarse hacia Bolivia para abordar el vuelo 2933 de diferentes formas, tanto en vuelos charter como autobuses. Sin embargo, 4 personas no abordaron el avión, quienes debían ir en ese vuelo por irregularidades o otros factores, entre ellos, el alcalde de Chapecó, lugar de donde se originó el equipo chapecoense. Posterior al accidente, el Atlético Nacional, el equipo con el que debía jugar el chapecoense, pidió a la Conmebol que honre al equipo, otorgándoles el título de la Copa Sudamericana, por lo que el 5 de diciembre de 2016, la Conmebol accedió al pedido de Atlético Nacional y le entregó al equipo el título de campeón de la Copa Sudamericana, como laurel honorífico a su gran pérdida y homenaje póstumo a las víctimas del fatal accidente que enluta nuestro deporte. Además, el equipo colombiano recibió un premio especial, el cual en un comunicado señala que el Atlético Nacional, quien con su actitud ha promovido el fútbol en Sudamérica en un espíritu de paz, comprensión y juego limpio, en la búsqueda de que los valores deportivos prevalezcan siempre sobre los intereses comerciales. Por su parte, los clubes de fútbol argentino, a través de su respectiva asociación, anunciaron que ponían sus jugadores a disposición para ayudar a reconstruir el equipo. Además, el club recibió 13.000 solicitudes de nuevos socios de todas partes de Brasil, sus camisetas se agotaron de forma inmediata en muchos lugares tanto físicos como sitios web. De igual manera, el equipo chapecoense también modificó su escudo, retirando las estrellas amarillas y colocando una grande de color blanco en el centro por el título de la Conmebol. Además, colocó una estrella verde en la F central, en su logo, esto en memoria de los fallecidos. Se realizó un partido con jugadores cedidos de otros equipos en su estadio natal y se celebró un acto en honor a los fallecidos y los integrantes que lograron sobrevivir. Por lo que el vuelo 2933 fue un suceso que marcó la historia del deporte y demostró que los intereses, malas decisiones y la corrupción, jugaron mal en la cancha contra un equipo que buscaba llevar alegría y obtener el fruto de su esfuerzo en un torneo prestigioso en nuestra región. Número 1. Vuelo del Learjet 45 de la Secretaría de Gobernación de México. Muertes, 16 personas, 9 a bordo y 7 en tierra, así como 40 heridos. Lugar, Lomas de Chapultepec, al oeste de Ciudad de México.
Este es nuestro vuelo final, donde la corrupción para obtener una licencia de piloto a nivel gubernamental, causaron una de las mayores tragedias a nivel político de uno de los países más importantes de Latinoamérica. El 4 de noviembre de 2008, un Bombardier Learjet 45, registrado como el XC-BMC, e identificado esa noche como el Victor Mike Charlie, inició su vuelo desde el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí a las 5:05 de la tarde, hora local, con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A bordo de esta aeronave viajaban 9 personas, encontrándose a bordo, Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación de México, un equivalente a vicepresidente en otras naciones. Asimismo, José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Secretaría Técnica para la implementación de las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal, y otros políticos con cargos importantes en la nación. En su aproximación a la pista 05 derecha del aeropuerto, el piloto no redujo la velocidad cuando se le indicó desde la torre de control, hacer dicha acción en un espacio aéreo muy concurrido. Pese a que el piloto confirmó la instrucción de reducir su velocidad, nunca la cumplió. La alta velocidad que registró el Learjet, ocasionó que este se acercara a un avión más grande, en específico un Boeing 767-300 de la Aerolínea Mexicana de Aviación, procedente de Buenos Aires. El clima en ese momento era calmado, lo que ocasionó que la estela de turbulencia no se dispersara por el viento, esto desestabilizando al pequeño avión y que este cayera a tierra, de forma invertida, alejándose del aeropuerto y estrellándose en el corazón de la capital mexicana contra la calle y unos edificios. Este hecho dejó 40 heridos en tierra que se movilizaban en sus vehículos y a pie, pero 7 personas no lograron sobrevivir al impacto del avión o a sus posteriores heridas. Pocas horas después, la nación conoció que el secretario de Gobernación iba en el avión y la sociedad mexicana se vio sorprendida ante la pérdida de un hombre importante para el panorama político y se comenzó a especular que fue acto de grupos irregulares para acabar con sus vidas, ya que también a bordo se encontraba José Luis Santiago Vasconcelos, hombre responsable de la Secretaría Técnica, quien lideraba una campaña para enjuiciar a los narcotraficantes por sus delitos, ya que en esa época, México vivía un panorama donde la inseguridad era elevada y la lucha por territorios era intensa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes lideró la investigación oficial en conjunto con la NTSB y el FBI, por su importancia política. Después de meses de investigar las causas, se determinó que el accidente se debió al error de los pilotos de no seguir las instrucciones de la torre de control, quedando en medio del vórtice que dejó el Boeing 767. Sin embargo, esto no solo fue la causa principal, ya que el historial de los pilotos fue investigado y determinaron que estos no tenían la experiencia ni los conocimientos técnicos para pilotar esta aeronave en caso de una crisis, debido que nunca aprobaron ningún entrenamiento certificado, solo buscaban ser pilotos importantes, por lo que falsificaron sus certificados, horas de vuelo y su capacitación para este tipo de aeronaves ejecutivas. Además, las escuelas que le otorgaron dichos documentos, fueron clausurados y se les revocaron sus licencias por permitir que 2 personas, a través de métodos no adecuados, obtuvieran horas de vuelos que les acreditaran tan importante tarea. Por lo que el gobierno mexicano, después de este accidente, ordenó realizar una inspección a todas las escuelas aéreas, así como las licencias especiales de pilotos que volaran para figuras importantes del gabinete gubernamental. Por este accidente, también fueron separados de sus cargos 2 funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Francisco Javier González Muñoz, quien era director general adjunto de Seguridad y Aeronaves, y Carlos Alfredo Juraidin Rumilla, director de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, esto por sus implicaciones en cuanto al hecho. De igual manera, el control aéreo mexicano fue investigado ya que existió una falta en emitir una medida correctiva, esto debido al acercamiento excesivo de las aeronaves y que existía fatiga por parte de los controladores, ya que el número de personas en dicho cargo era menor y varios hacían hasta 2 labores al mismo tiempo. De igual manera, el operador del avión arrendado fue investigado y aunque no se encontró que el Learjet 45 tenía fallas, sí existían problemas en la administración interna de la empresa, lo que permitió que 2 pilotos con licencias falsificadas lograran volar con personalidades importantes.
A pesar de que esta tragedia es pequeña a comparación de la anterior mencionada, un accidente donde fallece un político tan importante a nivel gubernamental, demuestra que la forma de obtener acreditaciones, la exclusividad de volar con pasajeros de este calibre y el reconocimiento que puede tener en ser contratados de nuevo, demostró que si un operador y su tripulación presenta deficiencias, pero por recomendaciones, es arrendado, podría acabar en un triste accidente que puede enlutar a una nación o al mundo entero. Cuando la seguridad está en juego, el reconocimiento queda en último plano, ya que la regla de la aviación es llevar a los pasajeros sanos y salvos de un punto a otro, tanto en el ámbito comercial, militar, así como en el gubernamental. Por lo que si les gustó este vídeo, no duden en dejar un me gusta y recomendar este material a otras personas para llegar a un público más extenso. También dejaremos por aquí otro conteo de accidentes aéreos en nuestra región. Sin nada más que agregar, nos despedimos hasta una próxima ocasión.